En esta noche, amén. El texto que vamos a leer se encuentra en el capítulo número 3 del libro de los Hechos. Vamos a leer solamente el verso 16, amén. Hechos capítulo número 3 y verso 16, para la gloria y honra del Señor nuestro Dios, amén. Voy a esperar que usted lo tenga por ahí y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Jesse. Gracias. Amén. Vamos todos a leer en el nombre de nuestro Salvador. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda porción de la Escritura. Qué hermoso esto. O sea, vea lo que dice. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Alguien dígale al Señor: amado Dios, vengo ante ti. En el nombre de Jesús de Nazaret te ruego, Padre, que hoy en esta noche tú, Señor mi Dios, me enseñes con tu palabra. Que tu palabra tome lugar en mi mente y en mi corazón. Que quede, Señor mi Dios, grabada, sembrada, y que produzca fruto agradable delante de tu presencia. Te ruego, Señor mi Dios, que yo pueda recibirla, Señor, atesorarla y darla por fruto un día delante de ti. Glorioso y santo Espíritu, te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, mi vida, y que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado y sea glorificado. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. No voy a explicar todas las predicaciones que vamos a estar dando, pero sí quisiera decirles a ustedes los temas que vamos a estar compartiendo aquí. Hoy en este día el título del mensaje es: en él hay salvación y sanidad. El día 8 del mes de marzo la predicación se va a llamar: si hay fe, habrá sanidad. El día 15, ¿verdad?, del mes de marzo, todos los miércoles, libre de tu enfermedad. Eso es lo que vamos a estar predicando. El día 22, Señor, sí deseo tu sanidad. Amén. El día 29, su poder te sanará. Simple y sencillamente. Son predicaciones todas diferentes. De todo vamos a estar hablando en el nombre del Señor Jesús. Y el domingo les voy a hacer a ustedes saber qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros los domingos. Amén. Por lo pronto, ahorita lo único que quiero decirles a ustedes, que este mensaje que quiero predicar es un mensaje que el Señor mi Dios impregnó en mi corazón. Lo impregnó un día en la noche, lo estuve viendo en la madrugada, lo estuve meditando, más bien dicho, estuve pensando en ello. Y cuando yo intitulé este mensaje así, de esta manera: en él hay salvación y sanidad. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros podemos referirnos al libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los apóstoles, lo que ellos hicieron después de que el Señor partió al cielo, después de que ellos se quedaron en Jerusalén, después de haber recibido, ¿verdad?, el Espíritu Santo, como dice el capítulo número 1 del verso 5 al 8, dice la palabra de Dios que el Señor les estaba dando a ellos la promesa. Gracias, hermano. Y el Señor les dijo: ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes reciban la promesa del Padre, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo. Cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, entonces ustedes van a poder ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la palabra de Dios confirma todo esto. Los apóstoles ahora estaban obrando ellos lo que vieron al Señor hacer, las palabras que Él les enseñó, las cosas que conocieron del Señor, la seguridad que Él les dio, donde ellos debían de residir en fe para poder bendecir sus vidas y las vidas de los demás. Por eso ahora, al explicar, ¿verdad?, una vez más el título:
En Él hay salvación y sanidad. Después del día de Pentecostés, el apóstol Pedro se levanta en medio obviamente del derramamiento del Espíritu Santo y comenzó a predicarle a toda la gente que concurrió, que habían dado cita al lugar, a la casa, al aposento alto, que así se conoce en la Biblia, porque ellos querían saber qué era lo que estaba pasando. Él entonces les comenzó a hablar del Señor, un testimonio poderoso en la primera predicación, y Él llevó a toda esta gente que le estuvo oyendo, obviamente hacia la salvación, al reconocimiento de Jesús, que recibieran a Jesús. Y cuando ellos oyeron todas estas cosas, que Él era Jesús, el Mesías que Dios había obviamente mandado, o el Mesías encarnado, dice la palabra de Dios en el capítulo número 2, que ellos se compungieron de corazón. Ellos sintieron tristeza en su ser porque algo agudo, picudo, les picó su corazón. O sea, al compungirse es hacer como un gesto, es hacer como una mueca de dolor. Ellos sintieron dolor en su corazón y entonces dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, y estas palabras obviamente están allí en la Biblia, y esto es para que nosotros lo entendamos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro, tomando el liderazgo, la dirección, él les dice claramente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y la palabra de Dios dice que aquel día como 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. ¿Por qué? Porque creyeron al testimonio de Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo. Y podemos nosotros ver todo lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Y si vamos al verso número 46 y 47 del capítulo número 2 del libro de los Hechos, la Biblia nos confirma a nosotros esta gran verdad. ¿Y qué es lo que dice? Lo que ellos estaban haciendo. Ellos perseveraban unánimes, o sea, estaban juntos en un mismo sentir, en un mismo deseo. Ellos estaban cada día en el templo, partían el pan con alegría y con sencillez de corazón, dice la palabra del Señor. Entonces en el verso 47 dice que ellos se dedicaban a alabar, a bendecir el nombre del Señor nuestro Dios, y teniendo gran favor con todo el pueblo. La Biblia dice claramente: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, la gente que perseveró en eso, que se quedó en eso, que oyeron la enseñanza, que accionaron en su vida cuando oyeron a Pedro, eso fue lo que dice la palabra de Dios que pasó. Y luego entramos al capítulo número 3, y en el capítulo número 3 miramos nosotros el hecho sobresaliente cuando Pedro y Juan iban al templo de continuo a orar, porque ellos se dedicaban a la oración. Y dice claramente la Biblia que ahí pasó algo glorioso. Ahí hubo una novedad muy importante. ¿Por qué? Porque ellos iban a la hora novena. La hora novena, hermanos, recuerde esto: la primera hora son las 6 de la mañana. La hora tercera son las 9 de la mañana. La novena quiere decir que ellos iban a la hora del mediodía. Ellos llegaron allí, y estando allí, cuando fueron a la oración, dice claramente el verso número 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de todos los que entraban al templo. Entonces, cuando vio a Pedro y a Juan mirándolos fijamente cuando estaban en el templo, rogaba que se le diesen limosna. Y la Biblia dice entonces en este sentido que Pedro y Juan, cuando lo vieron a este hombre, que yo creo que no era la primera vez que lo miraban, porque ellos iban de continuo al templo, la Biblia lo dice, pero ese día el Señor nuestro Dios escogió para glorificar su nombre. Ese día el Señor escogió para bendecir la vida de un hombre que estaba en una gran necesidad. Ese día el Señor escogió para usar a sus vasos humanos, a los hombres que Él había levantado para hacer resplandecer su gloria y su poder.
Dios nuestro Señor tiene días ordenados, días para salvación, días para restauración, días para sanidad, días para liberación. Alguien de veras cree eso conmigo en esta noche. El Señor nuestro Dios así lo hizo. Dice entonces la Biblia que Pedro y Juan, fijando los ojos en él, o sea, en el hombre que estaba ahí, mirándolo fijamente, a él le dijeron, deteniéndose obviamente, estando atentos, esperando él recibir algo de ellos. Pedro entonces le dice a este hombre: plata no tengo ni oro tampoco, pero lo que tengo te doy, algo más valioso, más glorioso, algo mucho mejor que lo que tú solamente esperas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa, amado hermanos, es una proclamación poderosísima. ¿Por qué? Porque todo este capítulo habla exactamente. El capítulo número 4, el argumento de los líderes religiosos. El capítulo número 5 era todo en contra del nombre del Señor. El diablo no quiere que su nombre se pronuncie, porque en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay perdón de los pecados, en ese nombre hay sanidad, en ese nombre se abre, hermano, la comunión con Dios, ¿sí o no? Y el diablo no quiere, por eso la Biblia nos enseña. Muchos dicen, no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo cuando usó a los apóstoles, pues es la obra de Dios por los instrumentos humanos, Dios dando testimonio de las cosas gloriosas que allí estaban pasando. Y en ese contexto, obviamente, la Biblia dice que este hombre, Pedro, también tuvo fe. Este hombre, cuando estaba allí, Pedro estira la mano, le da el jalón al hombre, y aquel hombre que nunca había caminado, que solamente se había arrastrado por años porque era un cojo de nacimiento, este hombre al instante se levantó y anduvo. Por eso, hermano, la ciencia médica choca con la revelación del poder de la palabra de Dios. La mente no puede concebir estas cosas. La razón y el intelecto en los hombres más grandes que han existido en la tierra no pueden, obviamente, ponerse al paralelo de esta verdad en la palabra. Esta es la palabra de Dios que vino desde el cielo. Por eso el apóstol Pablo enseña en el capítulo 1 de la primera a los Corintios que Dios nuestro Señor, cuando el hombre y el mundo en la sabiduría de ellos no pudieron entender a Dios le plació a través de la prédica del evangelio darse a conocer. Esto es la verdad. Esto es lo que el Señor nuestro Dios quiere que la iglesia viva. Yo le decía a mi esposa y a algunos hermanos el domingo que me quedé el domingo pasado con muchas ganas de enseñar un poco más en lo que estuve predicando. Que el que es del reino de Dios, el que entiende la palabra, el que vive por ella, el que ha tenido ahora revelación de nuestro Señor y de nuestro Dios, es una persona sumamente bendecida. Es una persona sumamente, gloriosamente, hermanos, prosperada espiritualmente hablando. Porque la Biblia lo dice, Mateo 13, verso 34 y 35, esta es una gran verdad. El Señor se los dijo a sus discípulos aquel día, pero todo esto ha tenido que trascender, y hoy la gente del reino es gente bendecida, es gente prosperada, es gente que tiene de Dios, de parte de Dios. No sé si Cristian me lo pueda poner. Mateo 13, verso 34 y 35. Amén. Y dice, todo esto habló Jesús, escuche bien. Dice, por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Pero ahora vea el verso siguiente, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, dice, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué está diciendo la palabra? Hermanos, que había personas allí que aunque habían pasado todo el tiempo en el templo, había profetas, había reyes, había gente que Dios había levantado, que nunca oyeron lo que estos oyeron, que nunca vieron lo que estos vieron, que no fueron testigos de nada, pero ellos sí lo fueron. Hoy nosotros, hoy la vida nuestra, amados hermanos, la Biblia lo declara, y esta es la verdad. El capítulo 11 del Evangelio según Mateo habla de Juan el Bautista, cuando había sido preso, cuando estaba preso, cuando mandó a sus
sus discípulos cuando van con Jesús, cuando llegan y le preguntan si Él era el que había de venir o esperaban a alguien más. Y dice la Biblia que el Señor nuestro Dios les dijo a ellos: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, a los pobres les es predicado el evangelio. Y el verso 6 en adelante: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El Señor comienza a decir que salisteis a ver al desierto a un profeta. Yo les digo, más que un profeta, porque de los nacidos de mujer ninguno como Juan el Bautista. No tenía la misma bendición, hermanos, ni Abraham, ni David, ni Moisés, ni nadie. Esto es sumamente impresionante. De los nacidos de mujer ninguno como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. ¿Alguien entiende eso hoy en esta noche? Los que somos del reino de Dios somos gente sumamente bendecida. Alguien aplaude y glorifique el nombre del Señor. Y esa es la verdad. El más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, mayor es que Juan. Qué tremendo testimonio. Qué palabra tan poderosa. A ver, pastor, más despacito. Sí, hermano. Entre los nacidos de mujer, dice el Señor, a ustedes que salieron a ver a un hombre curioso en el desierto por su apariencia, ¿qué salieron a ver? A un profeta. Yo les digo, más que profeta, porque de los que nacen de mujer, oiga bien, ninguno como este. Ninguno. Ese es el testimonio de la palabra. O sea, vea, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, ninguno. No hay otro mayor que Juan el Bautista. Pero ahora escuche y vea lo que es el contexto. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos. Muchos que se sienten pequeños, y está bien tener ese grado de humildad. Está bien ese grado de humildad. Pero el grado de humildad, hermanos, para con los hombres es bueno. Hermano, pues yo mire, no sé mucho, gloria a Dios. Ese va a saber más. Porque el que se siente que todo lo sabe, muchas cosas se le van a pasar. Pero la razón es que literalmente el texto dice, el más pequeño, si eso fuera, mayor es que Juan. Porque en el reino de los cielos es totalmente otra cosa. El reino de los cielos es para la bendición de la gracia de Dios. Y hoy yo lo que quiero enseñarles a ustedes, que según lo que leímos en el capítulo número 3 y en el verso 16 del libro de los Hechos, el Señor nuestro Dios nos testifica con su palabra. Esto fue algo que enseñé en la mañana hoy en la oración, y venía con el hermano Teodulo de casa para acá a la oración, y cuando venía manejando sentí claramente dentro de mi ser que una voz me habló y me dijo: enseña a la iglesia lo que dijiste en la mañana. Diles lo que dijiste. Diles que el testimonio vivo es obviamente por hombres y mujeres que me creen a mí, que viven para mí y para la alabanza de mi nombre. Pero diles que el testimonio está en mi palabra. Cada vez que leen es mi voz hablando. Cada vez que llegan a conocer algo, soy yo el que estoy dando testimonio. Eso fue lo que enseñé en la mañana, que tenemos, hermanos, toda la Biblia en el testimonio verdadero de parte de Dios, de continuo a nuestras vidas. Y cuando la Biblia nos enseña, volvemos al texto y dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, porque todos lo conocían. La gente tenía que ir al templo. La gente miraba a este hombre. La gente lo conocía desde que nació. Lo vieron crecer como niño, hermanos. Era un cojo de nacimiento. Este nunca había caminado. Su vida era tanto en la miseria que este se arrastraba de lugar a lugar, o tenía que ser cargado y llevado para ser puesto en el lugar donde él quería estar. La Biblia nos lo confirma. Y por la fe en su nombre, por la fe en su nombre, dice claramente: a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre.
¿Por qué? Por la fe en su nombre. Porque un día el que le había creído al Señor, el que había sido instruido en las palabras del Señor, tuvo fe para hacer eso. Esas palabras que el verso 6 nos dicen, lo que Pedro le dijo a este hombre que lo miraba fijamente, que esperaba recibir una limosna. Él le dice: plata no tengo, oro tampoco hay, pero hay algo glorioso en mi corazón. Mi mente está conciliada con esta gran verdad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en la autoridad de su nombre, levántate y anda. ¿Entienden eso, amados hermanos? Por eso dice: y por la fe en su nombre. Alguien tuvo que obrar la fe en el nombre del Señor. El paralítico no entendía, no sabía, tal vez ni creía en nada. ¿Recuerdan ustedes cómo el capítulo 2 de Marcos declara cuando Jesús llega a Capernaum? Empezando del verso 1 hasta el verso número 10, la Biblia dice en sencillas palabras, pero profundo, el desarrollo de la verdad. Que al llegar el Señor a Capernaum se comenzó a oír ruido entre casa y casa, vecino con vecino, que Jesús había llegado. ¿Qué es lo que pasa al instante? El hogar donde fue Jesús se llenó de gente, tanto que aquellos 4 amigos que llevaban a aquel paralítico en aquel lecho, cargándolo, amados hermanos, al llegar miraron que no había lugar por donde acceder a la casa. Era tan grande la multitud que no había lugar para poder llegar, pero ellos pensaron y dijeron: vamos a subir al techo, abrir el techo, quitar lo que sea, la paja, el tejado, lo que sea. Y dice la Biblia que cuando Jesús vio la fe de ellos, la fe de ellos, no del que estaba enfermo, la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Al instante los que estaban allí siempre con Jesús, pero solo para ver qué cosa él decía o hacía, comenzaron a decir dentro de sí, dice: ¿quién es este que blasfema? Porque solamente hay uno que perdona pecados y ese es Dios. En eso no se equivocaron, esa es la verdad. Solamente hay uno que perdona pecados y ese es Dios. Pero la Biblia enseña en el verso 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo a ellos: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué? La palabra cavilar es como pararse en un pie y estarse tambaleteando. ¿Sí o no? ¿Será? ¿No será? ¿Quién es este? Estar dudosos de eso. Dice el Señor, les pregunta: ¿qué es más fácil al Hijo del Hombre decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho, levántate y vete a tu casa? ¿Qué creen ustedes que es más fácil? Digan todos conmigo: más fácil era decir: tus pecados te son perdonados. Porque cualquiera podía haber dicho eso. Eso era lo más fácil decir. Pero la Biblia dice, el verso 10, pues para que sepan, para que vean, para que entiendan, para que conozcan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. ¿Qué fue lo que le dijo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso era lo más difícil, pero para el Señor, digan todos conmigo, no hay nada difícil. Hoy vamos a hablar de que para Dios todo es posible. Dios no tiene imposibles. Dios puede hacer cualquier cosa. Si vamos a creer en el Dios de la Biblia, Él es, diga alguien conmigo, todopoderoso. Si vamos a creer en el Dios de la Biblia, Él puede hacer cualquier cosa. Y esa es la verdad. La palabra del Señor pues entonces dice, en el capítulo número 4, en ese contexto, porque la Biblia enseña que este hombre que había sido sanado entró con ellos, haciéndose obviamente de Pedro y de Juan, pero entró danzando, brincando, gozoso. Ese hombre nunca había podido haber entrado al templo antes, porque este hombre era imperfecto por la enfermedad. Pero la Biblia dice que ese día a este hombre, hermano, se le dio obviamente salvación y se le dio también sanidad. Este hombre fue tan bendecido, y en ese contexto que habla la palabra, llegamos al capítulo número 4, versos 5 en adelante al 10, y dice: y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes,
Toda la gente que estaba ahí en el poder, como enseñé el domingo un poco, al estar juntos ahí los gobernantes y los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Y dice el verso número 7, y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, ¿con qué poder? ¿Y en qué nombre? Porque obviamente la obra que se hizo fue una obra portentosa. Tuvo que haber de por medio poder para que ese poder actuara en los huesos, en los nervios, en los tendones, en las coyunturas, lo que es prácticamente imposible. Vaya y cuéntele esto a un quiropráctico, vaya y cuéntele esto a un doctor, vaya y dígale. En la Biblia dice una historia así, ¿tú qué piensas? Y él se va a rascar la cabeza. Si ha creído en el Señor, va a decir: es verdad, créelo. Pero si él no tiene obviamente amor por Dios y su palabra, si no concilia su corazón con la verdad de Cristo el Salvador, él va a decir: eso es imposible. Y yo es lo que quiero oír. Era imposible, pero Dios lo hizo posible. Esa es la verdad. Él mismo da el testimonio que era imposible. La Biblia entonces declara que ellos le preguntaron: ¿con qué potestad? O sea, ¿con qué poder? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y Pedro, obviamente, como se le preguntó, el verso 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro, lleno del poder de Dios nuestro Señor, le habla a ellos y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos pregunta, hoy se nos interroga acerca del beneficio que ha sido hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Vea lo que dice el contexto. Vea lo hermoso hasta el verso número 12, vamos a llegar. Y dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. O sea, ustedes lo tienen que ver. Esto es algo que no puede quedar obviamente oculto. Esto no es algo que puede quedar sin ser visto y atendido. Sea notorio a todos ustedes. Y luego dice que en el nombre de Jesucristo, que en el nombre de Jesucristo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está ahora en vuestra presencia sano. Él está ahora libre aquí del aprobio de la enfermedad. Él está libre ahora. Y es allí el texto que referimos con mucha frecuencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra de donde se tomaba toda medida para la construcción secularmente en los hogares. Pero hablando de lo espiritual, los hombres de aquel tiempo tenían que haber tomado a Jesús para que todo lo que ellos construyera fuera una construcción perfecta en el nombre del Señor Jesús. Pero ellos, los dirigentes, los encargados, la familia de los sacerdotes, Anás y Caifás, Alejandro y Juan, todos dijeron: no lo queremos. Ese nombre no tiene valor para nosotros. En ese nombre no hay nada bueno. Pero Pedro, con el testimonio lleno del poder del Espíritu Santo, sea notorio a ustedes que lo que ustedes no quisieron, que lo que ustedes despreciaron, el nombre que era tan santo y tan maravilloso, que venía para darles una firme y fiel esperanza, ustedes lo desecharon. Y el verso 12 entonces dice: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro, porque no hay. Porque la verdad es que no existe nadie más. Y esta es la realidad de esto. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay. Solo en el nombre de Jesús. Alguien quiere ser salvo, es en el nombre de Jesús. Alguien quiere ser sano, es en el nombre de Jesús. Alguien quiere ser bendecido, es en el nombre del Señor Jesús. Alguien grite gloria a Dios conmigo. Esta es la verdad. Es el nombre maravilloso de Jesús. Vaya a su casa, lea con cuidado, vea la oposición. La oposición era el nombre a la persona de Jesús, a Cristo el Salvador, el Mesías ungido, enviado para venir y traer bendición a la vida de las gentes.
Qué hermoso. Yo creo que cuando Pedro oyó, en vez de sentirse mal, dice, bueno, ya que están preguntando, les voy a decir lo que ustedes no quisieron. Él ahora solo se está entregando a otros. Y se está entregando a los menesterosos. Se está entregando al estrato social bajo. Se está entregando obviamente a los que no tienen nada, para que, como prediqué el domingo pasado, en Él uno lo tiene todo. ¿Sí o no? Y eso, amados hermanos, es lo que nosotros hoy tenemos que entender. Es lo que tenemos que vivir. Eso es lo que debe de estar latiendo dentro de nuestro corazón. Que la sanidad es obviamente incomparable cuando se invoca el nombre del Señor, cuando se crea el nombre del Señor. Yo por mi parte se lo digo a toda la iglesia y a todo el que un día ve este video. Para mí no hay un nombre más santo, glorioso y maravilloso que el nombre de Jesús, el nombre revelado. En el nombre en cual se nos dio la gracia, el amor, la misericordia y la compasión de Dios. En el nombre en el cual se nos ha dado esperanza, amados hermanos. Es el nombre que es ahora la justificación de mi vida y de la vida de toda mi casa, de toda mi familia. Ese nombre es para mí bendición. Es bendición a mi esposa, es bendición a mis hijos, es bendición a mis nietos y a los hijos de mis nietos, que serán mis bisnietos, en el nombre del Señor. Ese es el nombre bendito de Jesús. En Él hay salvación y hay sanidad. En Él hay liberación. Inmediatamente después del derramamiento, insisto, del Espíritu Santo. Esto fue lo que Pedro hizo. Después del día de Pentecostés, muchas maravillas, muchas obras, prodigios, señales, eran hechas obviamente por los apóstoles. Eran hechas por el pueblo que había creído, confiado en el Señor. El grupo de gente. Por eso en este capítulo 3, a mí me encanta leer estos capítulos, porque miramos cosas, hermanos, muy maravillosas, cosas imprescindibles. Muchos de nosotros, yo le aseguraba a alguien el otro día en su casa y le decía, si no llegas a conocer nada más por no tener estudios seculares, si no llegas a tener nada más, pero llegas a conocer la verdad del nombre de Jesús y llega a ser tuyo Jesús, lo tienes todo lo que necesita cualquier ser humano en esta vida. Alguien cree eso conmigo en esta hora. Si el aplauso es para el Señor, alguien dígale gloria al nombre maravilloso de Jesús, gloria al nombre santo de Cristo mi Salvador, gloria al nombre del Rey de Reyes y del Señor de los señores, al primero y al último, al alfa y al omega, al principio y al fin, la puerta, el pan de vida, la roca firme de mi salvación. Es mi Cristo Jesús, mi Señor, es el Señor de mi salvación. Nótese cómo la invocación del nombre de Jesucristo produce bendición en la vida de los hombres, pero se tiene que creer, se tiene que creer. Se tiene que creer. Le decía a ustedes cuando comencé a predicar y en la mañana, que el Señor nuestro Dios en el capítulo 5 de San Juan llega al estanque de Betesda. Y cuando llega al estanque de Betesda, dice la Biblia que ahí yacía una gran multitud de enfermos, de toda clase de enfermedad. Pero el Señor nuestro Dios hacía que de tiempo en tiempo, lo que quiere decir de año en año, Él mandaba un ángel que descendiera con bendición. Y cuando el ángel llegaba y movía las aguas que estaban ahí en el estanque, el que descendía primero era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Yo un día me quedé pensando y dije, ¿por qué dice la Biblia de cualquier enfermedad? ¿Por qué no solo se limitó y el que descendiera era sano y se acabó? Pero ¿por qué quedan esos pequeños detalles allí? ¿Por qué? Para una mente preguntona como la mía, una mente curiosa como la de nosotros. ¿Por qué? Para que si el hombre obviamente era cojo, su cojeza fuera quitada. Si era ciego, su ceguera fuera quitada. Si estaba con cualquier enfermedad, lo que fuera, Dios estaba enviando su bendición una vez al año. ¿Y qué con eso, pastor? Mucho, mucho. Del día de Pentecostés a este día, la bendición del Señor, digan todos conmigo, está en la mañana, está a mediodía, está en la tarde, está en la noche, está en las vigilias de la noche. ¿Alguien cree esto conmigo? ¿Alguien de veras cree esto conmigo?
Hermanos, es por eso que en ocasiones la salvación, la sanidad, la manifestación del poder de Dios es escaso en la vida de la iglesia. Alguien diga conmigo: fuera de mí incredulidad, fuera de mí duda. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de mi precioso Salvador. Es el nombre maravilloso y santo de mi Cristo. Alguien de veras puede gritar gloria a Dios. Alguien de veras puede bendecir el nombre del Señor. Es el nombre del Señor, es la grandeza de su nombre, Jesucristo de Nazaret. Se escuchaba aquellos días de la vida de la iglesia primitiva. En el principio no otra cosa más que el nombre del Señor. Los apóstoles no tenían cosa más grande para referir, cosa más grande para asegurar, cosa más grande para bendecir el nombre del Señor nuestro Dios. Eso era lo que ellos hacían. Las apelaciones, insisto, al glorioso nombre de Jesús era, hermanos, el inequívoco Mesías. Traía bendición la vida de Cristo cuando esto era declarado. Quien anduvo como hombre entre los hombres, esa es la verdad. Viviendo en Nazaret, yendo y viniendo de Judea, obviamente a Galilea, el Señor nuestro Dios estuvo como hombre entre los hombres. Constituyó esto una fiel y firme afirmación en la iglesia del principio, que sabían que eran lo más glorioso que tenían. Que cuando ellos conectaban, obviamente afirmando que la persona de Jesús era conectada con su carácter y con su oficio real, porque Él era el Cristo que venía a salvar. El ungido que venía a bendecir, el ungido que venía a liberar, el ungido de Dios para hacer tantas cosas tan maravillosas. Por eso desde el principio la autoridad, obviamente, que el Señor nuestro Dios obró, fue extendida a aquellos que pudieron creer en Él, que decidieron entregar sus vidas y andar sirviéndolo a Él en todo tiempo. Esta es la realidad. La autoridad obviamente fue extendida en una gracia sanadora a los que pudieron tener ese nombre metido en su mente y en su corazón. Y donde quiera que iban, eso era lo que les daba a ellos el valor verdadero de su apostolado o discipulado en el Señor. O discipulado y apostolado. El uso del nombre otorga obviamente a la persona que lo reclama, que lo confiesa tenerlo y que se le ha dado ese derecho legal. La bendición, hermanos. Una bendición que en aquellos días que se llamaba el poder del abogado. Este es un poder privilegiado que solamente Jesús podía haber delegado a los que verdaderamente confiaban, creían y sabían todo lo que Él era. ¿Entienden? ¿Entienden eso? Hoy esto es lo que la iglesia necesita hacer. Cuando nosotros somos confrontados por las fuerzas del mal, tenemos una sola cosa que hacer: refugiarnos en la grandeza del nombre. Cuando cualquier cosa viene como adversidad a nuestra vida, el nombre del Señor nuestro Dios obviamente le dará la retirada a todo lo que quiera agobiar nuestra alma. El nombre del Señor debe de ser nuestra esperanza. Los demonios no pueden aguantar la proclamación gloriosa de este maravilloso nombre. La sanidad ahora tenemos que entender que es por fe en el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo al escenario que la cultura de aquellos días a través de la palabra se nos es a nosotros manifestado en el texto bíblico. Tenemos que creerlo, que en el nombre del Señor nada podía ser, obviamente, nada podía quedarse en la vida del hombre o de la mujer cuando el Señor nuestro Dios operaba en su acción por medio de los que creían. Por eso hoy las personas, como en aquel día, hoy en este día, podemos tener confianza en este maravilloso nombre. Sabemos que vamos a hacer cosas para gloria y alabanza de Él, grandes, maravillosas. Pero cuando se duda, cuando no se cree, cuando se llega a cavilar, cuando no hay certeza y seguridad que el nombre de Jesucristo obviamente significa ungido Salvador. Él viene y salva de todas las cosas. Mire, hace días mi esposa y yo salimos a la carretera y oramos. Yo oré antes de salir de mi casa: Señor, voy a salir, las condiciones no son óptimas para andar viajando. Dije, una de dos:
Para poder andar en la carretera hay que ser bien hombre o hay que estar bien loco. Y mi esposa me dijo, ¿y nosotros qué somos? Le dije, question mark, ahí luego te digo. Y fuimos a donde fuimos. Y estuvimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Y de regreso nos vinimos y yo esperaba que hubiera un sign grandote, un policía parado y que me dijera, vete por allá porque por aquí no se puede. No había nadie. Le entramos, yo dije, está suave. Volteo y le digo a mi esposa, está bien. Y nomás alcancé a decir, está bien. Veo que se levanta el aire, hermanos, en menos de 2-3 segundos. No supimos, el grupo de gente que íbamos ahí manejando, no supimos ni para dónde darle, ni dónde estábamos, ni a dónde íbamos, ni nada. Y luego se oye, ¡ay, Señor Jesús! Y yo sabía lo que iba a predicar ahora. Yo decía, en tu nombre, Señor, detén el viento, Señor, para el viento, Señor. Pasaban los segundos y nosotros esperando a ver quién llegaba por detrás. Pero gritando, hermanos, mi esposa oró la oración de Pedro cuando comenzó a caminar en el agua. Señor, sálvame. Y yo gritando también, Señor, para el viento. Yo levantaba la mano, hermanos, créanme. Casi abría la puerta y me paraba y le iba a ordenar al viento que se detuviera. No se miraba nada. Y toda la gente quedó norteada, perdido, los carros apuntando para todos los lados, ¿sí o no, hermana Elizabeth? Y se para el viento, hermanos, y pongo velocidad y ahí voy y resbalosísimo, y en eso se me va una persona y se pasa, y recio porque queríamos salir ese tramo de la carretera. Y sabe una cosa, cuando veníamos orando, gracias Señor, en tu nombre hay poder, gracias Señor, detén el viento, Padre, detén el viento, Padre, detén el viento, Señor. Y sabe una cosa, volteábamos al otro lado del freeway, semáis, carros por donde quiera, trocas, había carros por todos lados, y en eso se vuelve a levantar el viento, hermano. Nuevamente nos paramos en el nombre del Señor. Nadie nos toca ni por detrás, ni por el lado, ni por enfrente. Nadie choca en este lado. Hablamos la autoridad en el nombre del Señor. Para el viento, Señor. Y sabe una cosa, el viento comenzó a morir. Y dije, Señor, ahora detén el viento que no sople más hasta que salgamos todos de esta carretera. Y sabe una cosa, le vuelvo a poner el cambio, y el que se nos había adelantado enfrente estaba turbado, no sabía ni para dónde ir. Llegué y me acerqué, lo miré y como que le dije con los ojos, follow me. Y dice mi esposa, tú puedes, tú fuiste chofer de camiones por muchos años, y créanme que mis ojos en esa hora, no 20-20 hermanos, 100-100. Mi esposa gritaba, yo no veo nada, tú no ocupas ver, yo soy el que voy manejando, en el nombre del Señor, 100-100, y yo era el puntero y la gente detrás. Y sabe una cosa, Señor, cierra la carretera, que se pare un policía y hay otro acá, y que nadie se accidente, Señor. En el nombre del Señor, hermanos, hay poder. Créanme que yo no creo que fue una casualidad que el viento se paró, no creo nada de eso. El carro se resbalaba, y sabe una cosa, Señor, yo te pedí en oración y tú me dijiste que podía venir. Creo que me vas a llevar sano a casa. Y llegamos a casa, hermanos, y sabe que hasta hambre nos dio. En serio, vea lo que le voy a decir. Voy a la tienda y le marco a mi hijo, ve, porque sé que se había quedado un poco ahí medio con question marks, y le digo, hijo, nomás te hablo que estamos aquí en town, we just shopping in the store. Y callado, mi hijo, ve. Y le digo, but let me tell you, it was a bit mess. I know. I'm glad that you're back. Thank God. Amén, hermano. See you later. ¿Sabe una cosa, hermanos? Esta iglesia tiene un nombre. 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 Pero esta iglesia debe de actuar con todo entendimiento, sabiduría de lo alto. El apóstol Pedro en el capítulo 3 y el verso 12, cuando ellos obviamente se habían movido y donde eran las reuniones de explicación de la palabra en el pórtico de Salomón, la Biblia dice claramente, Hechos 3:12, que la gente se comenzó a juntar allí, la gente hizo rueda, y al ver esto, Pedro, escuche bien lo que él dijo, y es allí donde también la iglesia debe de entender que no es por la fuerza de uno, no es por uno. Vea lo que dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
Ahora escuche, no era que él no estaba también gozoso, contento de que el nombre del Señor había producido obviamente una maravilla, un milagro, una sanidad poderosa. Lo que Pedro obviamente estaba reprobando, que los hombres los comenzaron a ver a ellos. Y eso, hermanos, muchas veces el Señor nuestro Dios lo previene en las congregaciones, no lo deja mucho a los hombres, porque ¿sabe qué? Esto puede ser un arma de dos filos, con tendencia a destruir al que no llegue a pensar correctamente. Y vean lo que dice: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad? O sea, el poder no está en uno. El poder es delegado. La autoridad es delegada. Y luego dice: como si por nuestro poder o, escuche bien, piedad. La forma santa, piadosa, la forma en que uno obviamente vive, no es por eso. No es por eso. Vea lo que dice la palabra. Esto está para que lo conozcamos, lo aprendamos y lo vivamos. Dice, vea claramente, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No es por eso. Hebreos 12:2, la Biblia dice: puestos los ojos en el autor y en el consumador de la fe, es Cristo el Señor nuestro Salvador. Esa es la verdad. No somos nosotros, no es la iglesia solamente, es el poder que tiene la iglesia, el poder del nombre de Jesús que le ha sido conferida, delegada, ¿sí o no? Alguien de veras cree esto conmigo en esta hora. Vean la acción de Pedro. La acción de Pedro era clara, era quitar la atención de él, de su vida y de Juan, y dirigirla al Señor, el único que es grande en amor y en misericordia, el único que puede bendecir, el único que puede sanar, el único que puede restaurar. Era Jesús, no los apóstoles. Él era el que debía ser honrado, exaltado y glorificado, reconocido, amado por lo que él estaba haciendo. En esos días obviamente el nombre de un hombre representaba su carácter y eso respaldaba su autoridad y poder. Por eso era que Pedro decía: lo que ustedes desecharon es ahora la gloria que estamos viendo. El carácter de él humilde, el carácter de él libertador que venía ahora se manifiesta en poder, en el poder de su nombre. Usando obviamente el nombre de Jesús, nosotros vamos a poder tener autoridad y ver la gloria de Dios nuestro Señor. Pero tenemos que entender eso, que no es nuestro, que no es para la gloria nuestra. Que como el salmista en el Salmo 115 y verso 1, no a nosotros, dice el salmista, no a nosotros, Jehová, sino a ti, a tu nombre da gloria. No es la gloria para nosotros. Para nosotros es solamente honra por el que usa nuestras vidas, hermano. Que Él nos honra, que Él nos exalta. La palabra honrar es reconocer, la palabra exaltar es tomar de abajo y poner arriba, muy en alto, para que todos lo vean, para que todos los que vean que somos hijos, siervos de este gran Dios y de este gran Salvador, que su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Alguien de veras cree esto conmigo en esta hora. La Biblia dice que ellos, los apóstoles, recibiendo la persecución, siendo acosados, el capítulo 4, verso 29 y 30 confiesa. Y en esto hay una gran revelación, hermanos. Vea lo que dice la Biblia. Me voy a quitar, quiero que lo lean, léanlo con cuidado. Vean lo que está pasando ahí. Vean cómo opera. Vean qué es. Yo hoy tengo que creer y confío que al predicar este mensaje, la gloria del Señor será manifestada. Porque Pedro estaba allí. Pedro dice: ahora Señor, escuche, ahora Señor, mira sus amenazas. Los estaban amenazando, no más. No le hablen a hombre alguno en ese nombre. Fíjese lo que querían aquellos. Alguien diga: malos, feos, vagos. Vean lo que querían. No más. Usted vaya a su casa y lea. No más. Ellos no querían que hablaran a hombre alguno en ese nombre. Y por eso dice: Señor, ve ahora sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Escuche bien. Y luego dice el contenido, el verso 30. Mientras
Es que nosotros vamos a hablar y Dios está en operación, hermanos. Es Dios. Lo que tenemos no es por nosotros solamente. La palabra debe de ir acompañada con la presencia del Señor. Ven, tú vas a ser Jesus ahorita. Donde quiera que se habla palabra de fe, palabra, hermanos, de Dios, palabra viva. Jesús está allí. Es el nombre, pero es la acción del Cristo sanador, libertador. ¿Entiende eso? Mire, vea. Dice, mientras, tú también lee para que aprendas español. Mientras, dice, extiendes tu mano para que se hagan sanidades. ¿Qué? Sanidades y señales y prodigios. Alguien diga conmigo, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En el nombre, este es Cristo por ahorita. En el nombre de Él. Cristo Jesús. Jesús, Cristo. Amén. Jesús el nombre humano, Cristo el nombre divino. ¿Sí o no? O sea, vean, siéntate, mijo. Vean este texto. Señor, nosotros danos gracia para predicar tu palabra. Yo le decía al Señor en mi oración ahora, cuando el ministro Fermín, el asistente, estaba orando, Señor, dame gracia para predicar tu palabra. Pero mientras la predico, Señor, en medio de los que hoy estén aquí, en medio de los que vean esta predicación, extiende tu mano, Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades, para que se den señales, para que haya prodigios, para que haya milagros mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hoy estamos hablando del nombre. Eso es, amados hermanos, por el nombre de Él recibimos la salvación, la comunión con Dios. Y yo con esto voy a terminar. Vengan los músicos, por favor. Ven, Jorge Luis, y toca ese Waymaker, amén, en español. I say that in English, just go in Spanish, ¿ok? Tócalo en español. Dice que sí. Pero ahora vea. Para mí, hermanos, el capítulo 14 del Evangelio según San Juan es un capítulo bien hermoso para mí. En ese capítulo, obviamente, el Señor les confiesa a aquellos cuando Él estaba hablando, y se lo voy a parafrasear todo rápidamente. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el verso 6, nadie viene al Padre sino por mí. Los que lo estaban oyendo ahí a Jesús en ese momento, le dicen al Señor, Señor, solamente queremos saber una cosa. Y lo que estamos pidiendo, vea que esto era importante. En ese contexto dice que ellos le dicen, Felipe especialmente, el que era de Betsaida, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. En ese contexto, amados hermanos, obviamente se habla de las obras, de lo que es obviamente Dios en su manifestación a la humanidad, al mundo. Pero yo quiero ir al verso número 12. Y vea que en el verso número 12 hay una gran revelación. Y yo con eso voy a terminar. Quería decirles otros 3 pasajes bíblicos, pero los voy a dejar. Creo que he dicho, el Señor me pone en mi corazón lo suficiente. Y cuando miramos el verso número 12 dice, de cierto os digo, ¿qué era lo que les decía Jesús? El que en mí cree, las obras que yo hago, ella, porque también esto es para ustedes, hermanas. El que cree en mí, el que cree en su nombre, el que cree en mí, las obras que yo hago, ella, las hará. ¿Cómo? Digan conmigo, ¿cómo las va a hacer? Mayores las hará, porque yo voy al Padre. Ahora vea el verso 13 y vamos a terminar en el 14. En el último contexto de lo que es el texto, hermanos, del verso 14. Vea. Y cuando eso les dice Jesús, y lo dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque era el tiempo de que la gente mirara la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí o no? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que no se podía ver en la antigüedad, ahí estaba el Dios de la antigüedad.
la imagen visible del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Ahí estaba, ahí con ellos. Como dice 2 Corintios 4, cuando habla que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo Jesús, la gloria de Dios en Cristo. Y luego dice el Señor: hagan esto ustedes, y cuando ustedes pidan en mi nombre, porque está el nombre, dice entonces: si alguna cosa pidiereis en mi nombre, alguien diga conmigo que Jesús dijo: yo lo haré. Y la razón por qué me paré aquí y detuve estos otros 3 textos que quedan. Oiga, parece que estoy como los que meditan, ¿verdad? No, yo no creo en la meditación trascendental, yo creo en la meditación de la palabra. Pensar profundamente en el texto hasta que se revele por qué Dios la dejó. Y miran cómo dice, me decía el pastor, dice: mira, he worships the devil, el Señor reprenda al devil, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero vean, ahora la pregunta es para ustedes: ¿creen ustedes que Jesús dijo ahí la verdad? ¿Creen ustedes que esto es verdad? Si algo pidiereis en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Hay un medio, hay una forma, hay una manera, pero tenemos que tener el sentir de Pedro, el sentir de Juan, el deseo de ellos, que cuando algo pase, todo rápido, la gloria a Él, la alabanza a Él, la exaltación a Él, el reconocimiento a Él por la grandeza de su nombre. Hay un nombre en esta iglesia, hay un nombre sobre la faz de la tierra que es sobre todo nombre. Hay una promesa de Él en su palabra: lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Es cuestión de creer eso o de no creerlo, amado hermano. Es cuestión de creerlo o de no creerlo. Si hoy tienes un problema de audición, un problema de visión, un problema de los huesos, un problema de los nervios, un problema en tus emociones, un problema del que sea, el Señor nuestro Dios, no de tiempo en tiempo, ahora, aquí, en este lugar, el Señor está para sanar. ¿Alguien cree esto conmigo? ¿Alguien recibe esta palabra? Dice el apóstol Pedro: por la fe en su nombre. Hay alguien que tiene fe en este nombre. Hay alguien que quiere venir, correr a este altar. Yo tengo fe en tu nombre, Señor, para que el Señor nuestro Dios le confirme a alguien su nombre. El Señor se lo confirmó a aquel paralítico, cojo de nacimiento. Le confirmó su nombre, que en el nombre de Jesucristo había sanidad, había liberación. Ora por tu hijo, hermana, ora, recibe esta palabra, créela. Ora por tu hijo con fe, invoca el nombre del Señor sobre la necesidad de tu hijo. Ora por tu casa. Ora por tu casa, hermano. Ora por tu casa, hermana. Ora. Invoca su nombre sobre la necesidad de tu casa.